Pues es un gusto enorme saludarles. Esperamos que cada uno de ustedes se encuentre bien. Les queremos dar la bienvenida a nuestro webinar Conociendo Snowflake Data Warehouse en la nube. Antes de comenzar, me quiero presentar con ustedes. Mi nombre es Mauro Morales y formo parte del equipo Duman. Somos un partner de Snowflake. De igual forma, quiero presentar a mi equipo, Stevie Soler, quien en unos momentos también estará conversando con ustedes. También quiero comentar que nos acompaña Frederick Worken y Javier Ruiz, que nos acompañan directamente de parte de Snowflake. Y bien, sin más preámbulo, quiero comenzar con la sesión. Antes de comenzar a hablar sobre Snowflake, tenemos que establecer la importancia actual de los datos y la oportunidad que estos nos representen. Se ha escrito mucho sobre este tema, pero hay un fuerte argumento para afirmar que los datos realmente son el recurso más valioso de la actualidad en cualquier organización. En mayo de 2007, la revista The Economist escribió que los datos son el recurso valioso del movimiento mundial. Del mismo modo, Popular Science afirmó que los datos son poder y afirmó que la información o los datos están impulsando el futuro. El número de ejemplos, el número de menciones que tienen los datos son innumerables, pero es justo decir que los datos y la forma en que los usamos es posiblemente una de las cosas más importantes para que empresas como ustedes tengan razón de un rápido crecimiento y un mayor éxito. Y por mencionar que ya hay algunas empresas que se han dado cuenta de ello y bueno, en tema de data van muy avanzadas. Ahora bien, si de dar el valor e importancia correcta a los datos tenemos que hablar, tenemos que mencionar a Snowflake, la plataforma de datos en la nube. Hablemos de la nueva tecnología y cómo ésta ha ido cambiando la forma en que podemos trabajar con los datos. Si bien el concepto de datos como un activo de una organización puede no ser nuevo, hasta ahora ha sido difícil de hacerlo realidad. Sin embargo, los cambios recientes en la tecnología están cambiando la forma en que trabajamos con los datos, lo que nos facilita convertirlos en un activo accionable para el negocio. Vamos a hablar de tres aspectos de cómo la tecnología nos ha permitido o ha logrado que esto sea una realidad. En primero está el surgimiento de la nube. A diferencia de las plataformas tradicionales, como pueden ser on-premise, que se crean teniendo en cuenta escasez de recursos, la nube nos ofrece una capacidad ilimitada tanto para la forma en que almacenamos como procesamos los datos. Esto nos da la oportunidad de ejecutar un número sin precedentes de cargas de trabajo con un alto rendimiento en una plataforma centralizada. En segundo lugar, está la forma en cómo explotamos los datos. Como sabemos, estos han ido creciendo y van a seguir creciendo tanto en tamaño como en variedad. Dentro de estos nuevos datos se encuentra un tesoro de información. Es por eso que nosotros tengamos o tenemos la necesidad de encontrar los datos en un solo lugar. ¿Para dónde? Para poder aprovecharlos. Y finalmente, el último cambio de la tecnología es la diversificación de la analítica. Podría decirse que hoy todos buscamos analizar. Como resultado, cuándo, dónde y cómo hacemos los análisis se ha transformado por completo y se está llevando a todos los rincones de cada organización. A medida que la necesidad por los datos continúa creciendo, los análisis se van a convertir en una parte central de cómo cada persona y proceso comercial trabaja con los datos, con la información. Y yo estoy hablando desde informes trimestrales que miran hacia atrás hasta análisis predictivos y prescriptivos. Entonces, teniendo en cuenta esto, claro, podemos esperar que la demanda de análisis solo va a continuar creciendo y como tal nosotros tenemos que estar preparados para este crecimiento y tenemos que tener un enfoque diferente para poder hacer frente a esta nueva era de tecnología. Ahora bien, hablemos sobre cómo aprovechar al máximo los datos. Para poder hacerlo, los datos requieren un enfoque de una plataforma de datos en la nube que va a producir una serie de beneficios comerciales significativos para nuestro negocio. Cuando las empresas líderes aprovechan al máximo los datos, pueden generar un impacto significativo en cómo operan y compiten en el mercado. Hablemos de tres aspectos. El primero, cuando pueden manejar todos sus datos, cuando ustedes en sus organizaciones lo pueden lograr, es mucho más fácil tomar decisiones comerciales y de una forma totalmente más rápida. ¿Por qué? Porque la centralización de los datos en una sola plataforma reduce la cantidad de hops o saltos que los datos tienen antes de que sean procesados.
Al reducir o eliminar por completo el tiempo de espera de los datos, vamos a permitir que todos los usuarios obtengan todos los datos que necesiten y cuando los necesiten. Es decir, cuando logramos esto o el resultado que tenemos de esto es que podemos detectar más fácilmente nuestras nuevas oportunidades de negocio y hacer correcciones de curso antes de que surjan problemas. Es decir, anticiparnos a qué es lo que está pasando. Los datos nos van a permitir que podamos hacer o tomar decisiones a tiempo. En segundo lugar, tenemos la facilidad de uso y la flexibilidad que conlleva trabajar con datos de una manera nueva. Nos va a poder permitir reducir el costo general de cómo escalamos la gestión y el análisis de datos. Al crear o al tener un lugar único para todos los tipos de datos, vamos a poder ofrecer un tipo de rendimiento mientras planificamos la escala y sin agregar costos excesivos inherentes a las arquitecturas tradicionales que siempre requieren mucha sobrecarga para construir y darles un mantenimiento. Por último, en tercer lugar, cuando podemos comprender mejor los datos y eliminar los costos excesivos, vamos a poder centrarnos en ofrecer una excelente experiencia al cliente a través de los datos, ya sea para mejorar la forma en que interactuamos con los clientes, creamos productos de mejor calidad o hacer que los datos sean accesibles a los clientes internos y externos de la organización. Es decir, con esto podemos mejorar drásticamente la experiencia general del cliente y aprovechar los datos para comprender mejor cómo se cruzan con nuestro negocio. Como piedra angular de su arquitectura de datos, Snowflake ofrece la simplicidad de una plataforma única que alberga una única fuente de verdad. Al mismo tiempo, esto nos permite que podamos tener muchas cargas de trabajo y diferentes casos de uso. Si tenemos una plataforma de datos en la nube con una arquitectura única, significa que nuestra organización va a poder contar con un rendimiento y escalas ilimitados como nunca antes lo habíamos tenido. Al mismo tiempo, nos garantiza que todos nuestros datos sean seguros y compartibles o que los podamos compartir para nuestros consumidores de datos dentro y fuera de nuestra organización. Pueden ser nuestros propios colaboradores o bien también pueden ser nuestros clientes. Ahora bien, si Snowflake empezó como un data warehouse creado para la nube, su aplicabilidad en todos los casos de uso ha ido creciendo y los clientes al día de hoy usan Snowflake para una amplia gama de trabajos, no únicamente para tema comercial. Por ejemplo, lo pueden utilizar como un data warehouse en la nube como alternativa a las costosas soluciones locales o como una plataforma de análisis central como parte de una primera estrategia en la nube. También lo podemos utilizar como un data lake, ya sea ingiriendo todos los datos estructurados o semiestructurados directamente en Snowflake o usándolo para aprovechar los datos que se encuentran en un sitio como puede ser, por ejemplo, AWS o Azure. Lo podemos utilizar también para acelerar la analítica e impulsar el rendimiento de la forma en cómo los equipos hacen inteligencia empresarial y, sobre todo, toma de decisiones. Lo utilizan también para mejorar la ingeniería de datos, aprovechando el rendimiento de Snowflake y las cargas de trabajo aisladas para cada organización. Ahora bien, su amplia aplicabilidad, la plataforma de datos de Snowflake nos puede convertir en una parte central de arquitectura de datos y puede ofrecernos valores de varias maneras que no hayamos experimentado anteriormente. La arquitectura de Snowflake significa que podemos ofrecer valor de diferentes maneras, como en economía, en productividad, escalabilidad, concurrencia, elasticidad y sobre todo el rendimiento. Ahora bien, quiero mostrarles de forma materializada lo que yo les estoy conversando. Quiero pedirle a Stevie Soler si nos apoya, él es nuestro arquitecto de soluciones en Devant, si nos apoya a mostrar cómo funciona Snowflake y cómo podemos efectivamente realizar estas cargas masivas de datos en un corto tiempo y cómo la respuesta va a ser igual en un muy poco tiempo. Stevie, ¿me escuchas? Sí, te escucho bien. Ok, Mau, vamos a ver aquí, voy a compartirles el escritorio. Sí, ahí ya pueden ver mi escritorio. Sí, Stevie, adelante. Ok, perfecto. Bueno, como comenta Mauro,
Snowflake es un data warehouse en la nube que obviamente nos va a presentar una gran serie de ventajas en comparación a los esquemas tradicionales. Sí, por principio de cuentas, voy a mostrarles cómo ha sido la evolución para poder llegar actualmente a lo que es Snowflake y bueno, a partir de ahí poder determinar sí, cómo es que Snowflake tiene el potencial o por qué es tan importante como actualmente lo tenemos. Me dicen si pueden ver mi pantalla ahí. Sí, 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 súper bien, ok, sí. aquí lo que vamos a tener es cómo es que hemos tenido la evolución de los data warehouse. Sí, en primer término teníamos lo que son los data warehouse tradicionales, sí, que no son más que las bases de datos tradicionales con las cuales veníamos trabajando, llámese desde un Postgre, un DB2, pasando por SQL Server, Oracle, digamos, todos estos grandes bases de datos o repositorios de los cuales hemos escuchado a lo largo de muchos años y bueno, que a final de cuentas uno de sus elementos fuertes que tenían estas tecnologías o estas plataformas es que eran basados a través de un lenguaje que mayormente toda la gente de sistemas manejaba o maneja, que es a través de un SQL, a través del lenguaje SQL, que bueno, podíamos hacer diferentes operaciones como actualizaciones, consultas, borrados e inserciones, así como también manejábamos un cierto estándar para el establecimiento para poder creación de objetos, ¿no? Y que fácilmente podíamos trasladarnos de un manejador de base de datos a otro, simplemente viendo ciertas particularidades, pero todos se manejaban bajo este mismo estándar, ¿no? Además, a través de esta serie de lenguajes o esta serie de instrucciones, podíamos obtener respuestas rápidas de la información que teníamos almacenada en estos data warehouse, como pudiera ser en un momento dado poder hacer ciertas agregaciones, ciertas sumarizaciones, obtener máximos y mínimos a través de una fecha, algún campo identificador como pudiera ser alguna categoría, alguna región, ciudad o país, y bueno, rápidamente podíamos obtener toda esta información independientemente del gran volumen de datos que pudiéramos tener ahí. Pero el punto flaco de estos elementos es que uno, no podíamos almacenar todos los datos para los elementos que podíamos almacenar ahí tenían que cumplir que eran en formato estructurado, sí, en un formato columnar, que pudiéramos identificar en una columna cada uno de los elementos para poderlos estar almacenando ahí. Si no venían en ese formato, teníamos que hacer un reprocesamiento antes de insertarlos a estos data warehouse. Y bueno, también no era accesible para todos los usuarios, ¿no? Pasando por las partes de seguridad, pero también por el conocimiento, el dominio que se tenía que tener para poder hacer la explotación de esta información, pues bueno, hacían un tanto cuanto difícil la adopción para cualquier tipo de persona. Después tenemos la evolución hacia lo que son los data lakes, específicamente también tecnologías como Hadoop, que bueno, lo que nos permitían en un momento dado era almacenar todo tipo de información, no nada más tipo estructurado, sino semiestructurado o no estructurado, pero muchas veces el problema es que o la desventaja que teníamos con un data warehouse tradicional es que no teníamos un lenguaje estándar para hacer esta explotación. Dependiendo la tecnología o la variación que hiciéramos con la implementación de nuestro data lake, tenemos una infinidad de opciones para poder hacer esa explotación. Eso implicaba que tendríamos que aprender un nuevo lenguaje de programación o una nueva forma de explotación, y eso obviamente para una serie de proyectos podría tener un impacto ahí en la forma en cómo implementáramos nuestro data lake y la explotación de este mismo, ¿no? Eso obviamente iba a tener una curva de adopción bastante más grande en comparación a que si simplemente nos migráramos de tecnología de base de datos. Además de esto, las respuestas que pudiéramos tener ahí, por ende, iban a ser un poco más lentas en comparación a los otros. ¿Por qué? Porque están enfocados más a la parte de almacenamiento de grandes volúmenes de información. Y obvio, seguimos arrastrando el problema de que no todos los usuarios van a poder hacer la explotación de este tipo de información que tenemos en este tipo de plataformas, porque al final de cuentas
así como tenemos para la inserción o el llenado de los elementos en el data lake, también la consulta es a través de ciertos, elegir algún lenguaje o una herramienta de consulta, y obvio eso es lo que a la larga generaba varios problemas o varios retrasos al momento de hacer implementación de estas tecnologías. Después tenemos lo que son los data warehouse de primera generación en la nube, que no es más que todos los elementos que teníamos tradicionalmente en el data warehouse, pero ahora en lugar de tenerlos almacenados en infraestructura propia, en infraestructura on-premise, se alojan directamente en una infraestructura en la nube, que eso lo que nos ofrecía en un momento dado era flexibilidad y cierta ciertos manejos de mejor manera de los recursos, de aprovisionamiento de los recursos. ¿Para qué? Para poder soportar el gran crecimiento que ha tenido los datos en comparación a hace unos 10, 15 años, que ahora se guardan más, se puede guardar más información, y eso requiere mayor poder de procesamiento y obviamente mayor poder de almacenamiento de disco duro, ¿no? Esas son las ventajas que nos ofrece los data warehouse ahora en la nube, ¿sí? Pero seguimos arrastrando los mismos problemas de que no todos los usuarios van a poder explotar de forma fácil esta información, y obviamente no podemos almacenar todo tipo de datos en estas plataformas. Es por eso que surge Snowflake, sí, que es la primera plataforma que está diseñada desde cero para trabajar de forma óptima con los elementos que nos ofrece la nube, ¿sí? No es que esté basado en alguna tecnología de data warehouse on-premise y simplemente se lleva a la nube en comparación a la primera generación de data warehouse en la nube, sino que esto se empezó a crear desde cero, desde los elementos básicos, para que se trabajen con este nuevo paradigma que nos arroja las plataformas de la nube, ¿no? Que por un lado podemos estar aprovisionando ciertos elementos, ciertos equipos para poderles dar el mayor poder de procesamiento a nuestros usuarios y poder ejecutar las consultas que ellos requieran, el número de consultas concurrentes que se necesiten por el negocio, y por otro lado también poder estar almacenando gran cantidad de información sin preocuparnos porque esa instancia que nosotros establecimos en un principio ya no puede aceptar más disco, o ya no se le puede crear, o hay que crear nuevo file system. Por ese lado, con Snowflake, como lo vamos a ver a continuación, nos quitamos esa serie de preocupaciones y nos enfocamos directamente a lo que es la explotación de la información. Aunado a eso es que también en esta plataforma podemos almacenar o podemos estar trabajando con muchos datos no estructurados, no necesariamente estructurados, como pudieran ser algunos formatos como JSON, Parquet, Avro, XML, que son elementos estándar que tenemos desde hace tiempo en la industria para poder hacer compartición de información o explotación de ciertos elementos, ¿no? Como pueden ser datos de algunos sensores, incluso aquí en México hay las facturaciones electrónicas. Muchas veces la factura viene en una parte en un archivo PDF y viene en un archivo XML. Con esta plataforma podemos almacenarlo y podemos explotar el contenido y poder hacer analítica de este tipo. ¿Sí? Sin más preámbulo, voy a ir directamente a lo que es la plataforma. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a hacer una serie una revisión rápida de las diferentes características que tiene, y bueno, cómo es que es poderosa y sobre todo de muy fácil uso. Por principio de cuentas, el acceso lo vamos a tener, principalmente lo podemos tener a través de una interfaz web, que es la que estamos viendo, pero también a través de Snowflake tenemos diferentes formas de acceder o diferentes formas de conectarnos, ¿sí? Una es, también tiene un cliente, ¿sí? Que es el Snow SQL, con el cual nosotros lo instalamos en nuestros equipos y podemos estar estableciendo una conexión cliente-servidor a nuestra instancia, y a partir de ahí poder estar ejecutando ciertas tareas administrativas y también ciertas tareas de operación y de desarrollo, ¿no? Esto es si estamos más familiarizados o estamos más acostumbrados a manejar el cliente del lado de tener un componente directamente en nuestras máquinas para poder establecer estas conexiones. Obviamente también podemos conectarnos a través de JDBC
MVC u ODBC, sobre todo si queremos desarrollar alguna aplicación y el modo de almacenamiento sea directamente Snowflake, hay componentes para poder desarrollar todo este tipo de elementos. También tenemos lo que son componentes, ya sea para Python, Node.js, Spark, dependiendo también, sobre todo, si quieren hacer integraciones o están utilizando este tipo de tecnologías, también hay drivers específicos para poder establecer todo este tipo de conexiones y poder estar utilizando Snowflake sin ningún tipo de problema, ¿sí? Lo que vamos a ver aquí es en la interfaz gráfica de interacción con Snowflake, vamos a ver por principio de cuentas que tenemos una serie de elementos que nosotros podemos estar administrando, obviamente dependiendo del rol que tengamos, así como cualquier manejador de base de datos o como cualquier sistema, plataforma de almacenamiento, podemos estar manejando o podemos estar administrando el acceso y lo que está sucediendo a través de esta interfaz y también asignando diferentes roles, ¿no? Podemos generar un rol donde simplemente se vea una persona o un grupo está encargado simplemente de los permisos de acceso y otro totalmente distinto que se va a encargar de la creación de objetos y la administración del contenido de los mismos, ¿no? Lo podemos estar trabajando aquí sin ningún tipo de problema o generar simplemente un usuario que va a generar simplemente el consumo, la consulta de la información sin necesidad de que tenga que estar creando objetos. Entonces, también esos esquemas de permisos y de granularidad de roles lo podemos estar trabajando sin ningún problema dentro de Snowflake, ¿sí? Obviamente, aquí como un data warehouse, también manejamos lo que es el concepto de base de datos, que no es más que simplemente una agrupación lógica dentro de Snowflake. ¿Para qué? Para tener una mejor organización de la información. Y por ende, como les comentaba con los permisos, también desea de una mejor manera llevar el control de quién puede acceder a qué y qué puede hacer dentro de estos elementos, ¿no? También tenemos otro elemento interesante aquí en Snowflake, que es el warehouse. El warehouse como tal es una serie de equipos, una serie de infraestructura que lo que nos va a permitir es poder ejecutar ciertas consultas, llámese consultas de select, llámese unas inserciones, llámese borrados, llámese actualizaciones, ¿sí? Estos equipos, estos elementos, estos warehouse, lo que nos va a permitir es, nos va a dar el poder de procesamiento tanto en memoria, como espacio temporal, como procesadores, ¿sí? Para que se ejecuten estas consultas que nosotros vamos a estar lanzando directamente a Snowflake, ¿sí? Aquí lo interesante de este elemento de Snowflake es que nosotros podemos estar aprovisionándonos de estos warehouse dependiendo a las necesidades o dependiendo a las cargas de trabajo, ¿sí? Nosotros podemos estar creando diferentes warehouse, mantenerlos ahí, incluso especificarlos por caso de uso o por áreas, dependiendo cómo lo estemos administrando, ¿sí? En nuestras organizaciones. Y lo más interesante de esto es que nosotros podemos hacer que se prendan y se apaguen o se pongan o se suspendan dependiendo a la carga de la demanda, ¿no? No siempre los vamos a tener que tener prendidos, ¿sí? O se tenga que hacer de forma manual este encendido y apagado, sino con ciertos parámetros que vamos a ver a continuación de cómo yo puedo estar especificando cómo pueden estar creciendo, cuánto tiempo van a estar esperando cierta actividad y después de cuánto tiempo de inactividad se suspenden. ¿Para qué? Para que cuando vuelva a ejecutar una solicitud directamente a estos warehouse, una consulta, inmediatamente Snowflake sabe en qué momento se va a prender y al usuario para esto es totalmente transparente, ¿no? Incluso si en un momento dado vemos que esos recursos necesitan un esquema de multicluster, lo podemos especificar ahí y Snowflake lleva en forma automática esa administración. Eso es lo interesante de la plataforma en comparación a otros elementos que muchas veces necesitábamos un DBA que estuviera ahí analizando, que estuviera monitoreando cómo se comporta la infraestructura y estar ellos determinando en un momento dado realizar acciones manuales para hacer este aprovisionamiento de hardware, ¿no? Con Snowflake nos quitamos esa preocupación, le dejamos la administración de forma automática a través de ciertos parámetros para que se vayan realizando las tareas como nosotros las vamos generando, ¿sí? Vamos a tener aquí lo que es nuestra pestaña de Worksheet, que es muy similar a cualquier interfaz que nosotros estemos trabajando con un manejador de base de datos, donde nosotros vamos a poner nuestras sentencias, vamos a estar haciendo las ejecuciones y a partir de ahí, bueno, vamos a estar viendo los ciertos resultados.
Aquí lo interesante también con Snowflake es que si checan del lado izquierdo, yo puedo estar especificando con qué rol voy a estar trabajando si es que tengo asignado diferentes roles con el cual estoy trabajando. Yo le voy a especificar el warehouse sobre el cual quiero estar haciendo procesamiento. Aquí es algo muy interesante. El storage y el poder de procesamiento, en este caso del warehouse, son totalmente independientes, pero eso no me exime de que pueda estar haciendo mezclas para poder acceder a la misma información. En comparación a otros esquemas que muchas veces el storage está muy ligado o está totalmente casado con el hardware, aquí lo tenemos de forma independiente. Eso obviamente nos va a permitir tener una mayor flexibilidad de escalabilidad, pero nos va a dar también, a comparación de otras tecnologías, nos va a dar también el poder de que cualquiera de estos equipos que nosotros levantemos o nosotros iniciemos, inmediatamente va a tener acceso al storage sin ninguna realización de alguna tarea manual. ¿Para qué? Para que se sincronicen estos elementos, ¿no? Esto es algo muy interesante acerca de la arquitectura que nos está ofreciendo Snowflake para trabajar con ellos, ¿no? También yo puedo especificar sobre qué base de datos quiero estar trabajando, obviamente si tengo los permisos, y sobre qué esquema de base de datos es el que quiero trabajar, ¿no? Estos dos últimos elementos son muy similares a cualquier manejador de base de datos que hayamos estado trabajando anteriormente. ¿Sí? En este caso voy a crear una base de datos. ¿Sí? Puedo crear muchos de los elementos que vamos a ver aquí, lo podemos hacer de dos maneras. Uno, lo podemos hacer a través del asistente que nos ofrece, obviamente, Snowflake, o la otra es, digamos, para muchos administradores, muchas personas prefieren establecerlo a través de un script. Para ellos es tener explícitamente controlado los parámetros que quieren utilizar para los diferentes elementos que tengamos. Con Snowflake nos da esa facilidad de utilizar cualquiera de las dos maneras. En este caso voy a utilizar para la base de datos, yo voy a crear la base de datos a través de la interfaz gráfica, a través del asistente. Vamos a estar trabajando con dos principales conjuntos de datos. Vamos a trabajar primero con un conjunto de datos de bicicletas, ¿sí? Bicicletas que se usan en Nueva York, para llevar el rastreo de tipo ecobici aquí en la Ciudad de México, de que me va a decir desde qué estación una persona tomó la bicicleta, cuánto tiempo la tuvo y en qué estación la dejó. ¿No? Vamos a tener todo ese tipo de información, vamos a ver en qué formato está y la gran cantidad de datos que vamos a estar trabajando y que puede soportar la plataforma sin ningún problema. En este caso voy a llamar mi base de datos CityBike. Le puedo agregar un comentario, sobre todo para si hay otras personas que están utilizando la plataforma, sepan de qué se está refiriendo esa base de datos. En este caso yo la voy a dejar en blanco. Si yo le doy aquí en el show SQL, si ven, aquí me está mostrando si yo quisiera ejecutar la sentencia o tenerla como ejemplo, aquí voy a ver directamente cuál es la sentencia que yo puedo hacer para crear una base de datos, ¿no? Le voy a dar cerrar, le voy a dar finalizar. Y si checan en automático, ya me creó lo que es mi base de datos, ¿sí? Si yo me voy directamente aquí a mi worksheet, ¿sí? Aquí lo que vamos a ver del lado izquierdo, siempre vamos a ver un explorador de objetos de base de datos. Aquí si ven, no me está apareciendo mi nueva base de datos, simplemente lo que tengo que hacer es un refresh, ¿sí? Y si ven, aquí de forma automática ya tengo lo que es mi base de datos. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es, voy a seleccionar aquí el contexto sobre el cual voy a estar trabajando. ¿Sí? En este caso quiero decirle que quiero trabajar sobre la base de datos de CityBike y sobre el esquema público, ¿no? Entonces, de esa manera yo ya no tengo que estar calificando en mis sentencias a qué base de datos y a qué esquema voy a estar trabajando, lo puedo dejar de esa manera si es que quiero facilitarme un poco más la tarea, sobre todo si estoy tecleando los comandos que quiero utilizar, ¿no? De esa manera yo le establezco sobre qué contexto voy a estar trabajando y ya me evito de muchos problemas, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es, voy a crear lo que es una primer tabla sobre la cual voy a querer estar trabajando, ¿sí? Sobre la cual voy a vaciar la información que tengo, obviamente, que viene de mi fuente. En este caso, como les comentaba, Snowflake está basado sobre el estándar SQL. Si checan, esto es una sentencia que bien pudiera ejecutarlo en un Oracle, en un SQL Server, simplemente estableciendo
haciendo las variaciones del tipo de dato, pero si checan la sentencia en sí es la misma que pudieran estar trabajando en cualquier manejador de base de datos, ¿no? En este caso yo le voy a dar un ejecutar y de forma rápida ya me creó lo que es el esquema de la tabla sobre la cual voy a estar trabajando. ¿Cómo sé que si se está reflejando o no? Pues simplemente hago un viaje sobre mi explorador de objetos de base de datos. Aquí voy a ver que ya tengo la tabla que acabo de crear. Si yo le doy clic, pues bueno, me va a dar la descripción de cómo está la información. En este caso no tiene ningún registro y por obviedad no está ocupando algún espacio de almacenamiento, ¿sí? De esa manera es como yo ya puedo estar creando rápidamente objetos de base de datos, no tengo que estar aprendiendo un nuevo lenguaje o estar buscando una nueva referencia si es que ya estoy familiarizado con algún manejador de base de datos, ¿sí? Ahora, Snowflake nos ofrece diferentes formas de poder llenar la información, sobre todo porque como es un warehouse basado en la nube, tenemos diferentes formas de almacenar o diferentes formas de estar trabajando con ellos. En este caso, imaginemos, como les mencionaba, estoy teniendo lo que es información de los viajes en bici, en este caso de la ciudad de Nueva York, y tal vez sea un sistema independiente, y lo que está haciendo mi proveedor, tal vez en ese caso, es me va a dejar los archivos tal cual en formato JSON, ¿sí? De todos estos viajes me los está dejando en un repositorio en la nube, en este caso en una nube de Amazon, ¿sí? Para que yo de ahí los pueda estar llevando hacia la plataforma que yo quiera, ¿no? En algunas plataformas tradicionales, lo que tendríamos que hacer es tal vez construir un programa que nos suba esa información hacia las bases de datos o a veces apoyarnos de un ETL o de alguna otra herramienta que nos ayude a hacer primero conversión para dejarlo en esta estructura que tenemos aquí y después obviamente poder hacer la consulta y el vaciado hacia estas estructuras. Con Snowflake nos está ofreciendo también una serie de opciones para que estas tareas sean de una forma muy rápida y muy sencilla, ¿no? Y no necesitemos de algún otro elemento y ni siquiera tengamos que estar desarrollando algunas otras cosas, ¿no? Por principio de cuentas, lo que nos ofrece Snowflake son lo que le llama los stage, que no son más que espacios o elementos de organización, ¿sí? Para poder hacer interacción con algún espacio de almacenamiento, ya sea interno de Snowflake, podemos eso establecerlo de forma interna de Snowflake o establecer como un vínculo o un link entre mi instancia de Snowflake y algún proveedor de almacenamiento en la nube de los que actualmente existen en el mercado, ¿no? Puedo yo integrarme con un Amazon S3, con Google Cloud Platform o con Azure, ¿no? Para crear un stage, yo tengo dos maneras, como les mencionaba siempre, puedo hacerlo a través del comando o puedo hacerlo a través del asistente, ¿no? Por ejemplo, voy a mostrarles aquí rápidamente en la parte de los asistentes, voy a cambiarme de rol para mostrar esa opción, ¿sí? Para ver las diferentes opciones que nosotros tenemos, ¿no? Me voy a meter aquí a la base de datos, me voy aquí al stage, desde aquí yo puedo crear el stage y si checan, aquí están los diferentes elementos que yo les mencionaba, ¿no? Tal vez me quiero conectar a una locación en Amazon, en Azure, en Google Cloud o crear alguna interna propiamente de Snowflake. Tengo esas diferentes opciones. Aquí no importa si, por ejemplo, Snowflake lo tengo alojado en Amazon y mi proveedor me está dejando la información en Google Cloud, no hay ningún problema, se puede integrar. A final de cuentas es simplemente tener las comunicaciones abiertas, los permisos obviamente establecidos para poder hacer este tipo de conexiones, ¿no? Por ejemplo, si yo escojo la parte de Amazon, si yo le doy clic ahí, me va a pedir ciertos elementos, por ende, el primer elemento va a ser el nombre, a qué esquema lo voy a almacenar este stage, el que lo va a utilizar, la URL y algunos elementos de seguridad. ¿Para qué? Para obviamente tener esa comunicación de una forma segura y con todos los elementos propiamente para que no cualquier persona lo puede ver, ¿no? Sobre todo si estamos trabajando con información sensible, con Snowflake podemos establecer toda esa serie de elementos para que cumpla con todos los estándares de seguridad que requiere información valiosa o información ciertamente crítica,
sin preocupaciones de que alguien pueda hacer mal uso de estos elementos, ¿no? Todo eso lo podemos tener directamente aquí con Snowflake. En este caso yo voy a crear este pequeño link, este pequeño vínculo, ¿sí? Lo voy a crear yo a través del comando, lo ejecuto y de forma rápida me lo crea. Simplemente es un stage que se va a llamar City Bike Trips y le estoy indicando la URL y esta es una ubicación que yo tengo en Amazon S3, obviamente lo tengo abierto, no le estoy especificando usuario y contraseña, sí, pero en la vida real, en un ambiente productivo, hay que agregarle estos elementos, ¿no? Ahora que ya tengo eso, una característica también de Snowflake es, muchas veces es, sobre todo si vamos a hacer una carga y no sabemos exactamente si esos elementos que vamos a hacer para la carga son los correctos o son los idóneos, lo que podemos hacer aquí en un momento dado es establecer eh, ciertas opciones o ciertas adecuaciones para la parte de revisión antes de hacer una carga, ¿no? Imaginemos que, no sé, tengo aproximadamente 100,000 archivos que voy a hacer en una carga masiva y eso me puede tomar cierto tiempo y ya que después hago todo eso me doy cuenta que algún elemento no lo puse correctamente o me faltó especificar alguna cuestión, pues bueno, yo aquí puedo a través de Snowflake hacer esas consultas sin necesidad de haberlo llevado propiamente a Snowflake. Esta parte del state me va a permitir establecer ese link y entonces lo que va a hacer Snowflake es, en lugar de buscar dentro de su información interna, porque todavía no lo tengo ahí, entre su base de datos, en sus tablas, todavía no lo tengo ahí, me va a permitir hacer consulta a estos archivos sin necesidad de, por ejemplo, trasladarme a la pantalla de, en este caso de Amazon S3, abrir los archivos y estarlo checando. Desde aquí yo los puedo estar revisando. Y uno de los primeros elementos es, quiero revisar qué archivos están en esta ubicación que acabo de ligar. Yo le voy a dar a ejecutar y si checan, aquí están mis diferentes archivos, aquí me está dando la ruta, obviamente esta ruta es la que yo le especifiqué de la URL y me está diciendo todos los diferentes archivos que tengo, ¿no? En este caso son muchos archivos SV en formato comprimido, ¿sí? Para poderme ahorrar espacio, los tamaños que tienen, unos códigos de verificación y obviamente datos de la última vez que se modificaron estos archivos, ¿no? Así de rápido y desde esta misma interfaz puedo hacer todo ese análisis sin necesidad de estarme trasladando entre diferentes pantallas o entre diferentes interfaces gráficas, ¿no? Ahora, otro de los puntos importantes también que tenemos con Snowflake es como podemos estar trabajando con diferentes tipos de archivos, diferentes tipos de formatos de archivos. Por ejemplo, pueden ser que esté trabajando con CSVs, con formato JSON o Parquet o Avro o XML, ¿sí? Muchas veces hasta en estos tipos de archivos hay ciertas particularidades, ¿no? Por ejemplo, tal vez cuando estemos trabajando con un CSV, puede que estemos trabajando con archivos CSV que tengan el cabecero, los nombres de las columnas como primer renglón, y hay algunos otros que no vienen con esa división. O tal vez vienen los CSVs, sí, pero en lugar de venir con un delimitador de coma, vienen con una arroba o vienen con un pipe, ¿no? O con un tabulador. Entonces, también en esa cierta serie de particularidades, bueno, hay que establecer ciertos parámetros y Snowflake nos ofrece la ventaja de poder establecer lo que él llama los file formats, los formatos de archivo, para que, sobre todo si vamos a estar haciendo varias cargas masivas o a lo largo del tiempo vamos a ocupar la misma estructura, ¿sí? En lugar de estarlo especificando cada vez que nosotros hagamos esa carga, poner toda esa serie de parámetros o tenerlo en un bloc de notas, copiarlo y pegarlo en nuestra interfaz, dejarlo almacenado para simplemente especificar ese formato de archivo y Snowflake sabe qué tipo de parámetros o qué parámetros son los que va a especificar o va a aplicar cuando nosotros le indiquemos eso, ¿no? En este caso yo voy a crear un tipo de archivo donde va a ser de tipo CSV, ya va a tener la compresión automática, el delimitador va a ser la coma, va a tener el retorno de carro como delimitador. Obviamente aquí yo le estoy especificando si se va a saltar o no el cabecero, ¿sí? Si los campos están encerrados a través de una comilla simple, una comilla doble, ¿sí? Si queremos que limpie o quite los espacios en blanco, el tipo de formato, digamos, aquí tengo una serie de elementos que yo estoy especificando, que digamos, si esto estuviera haciendo tarea por tarea, pues cuánto tiempo me podría estar llevando
tener esta serie de variaciones, ¿no? En este caso yo ya lo dejo como uno solo, ¿para qué? Para que más adelante esté ocupando o cualquier otra persona o cualquier otro usuario pueda estar utilizando esta serie de especificaciones del archivo y no estar perdiendo el tiempo en estar creando estos elementos o especificarlos al momento de la carga, ¿no? Voy a crear mi formato de archivo, ¿para qué? Para que mis cargas masivas sean mucho más rápidas en la siguiente, ¿sí? Y entonces ahora lo que voy a hacer es, ahora sí, voy a subir los archivos o trasladar el contenido de los archivos, en este caso de mi Amazon S3, directamente a mi tabla en Snowflake. En este caso, a mi tabla que se llama Trips. En este caso, yo le voy a decir que es un copy into hacia la tabla desde, este caso es mi stage, ¿sí? Y le voy a decir que todo lo vaya, que lo traslade o utilice el formato CSV que especifique antes, ¿no? Que no se salte el cabecero, que va a venir un formato comprimido, que el separador es la coma y todos esos elementos que previamente puse atrás, ¿sí? ¿Sí? Para esto, simplemente lo selecciono, voy a ejecutar lo que es mi carga. Ahí está ejecutándose toda la carga de los archivos, ¿sí? Obviamente aquí depende mucho de la carga del warehouse que nosotros estemos utilizando. En este caso yo estoy utilizando el warehouse más pequeño, en la unidad mínima que me maneja Snowflake. ¿Para qué? Para estar pudiendo trabajar o para poder estar utilizando todos los elementos. Aquí, ojo, es muy importante esta parte de que si yo ejecuto sentencias como creación de tablas o alguna modificación de la estructura, como es a nivel de metadata, no necesitamos especificar algún warehouse, ¿no? Entonces eso obviamente me ahorra créditos o no se contabiliza el uso de esos elementos. Se va a contabilizar simplemente cuando yo empiece a ejecutar ciertas consultas o ciertas inserciones o cargas como es la que estoy haciendo a continuación, ¿no? Hasta ese momento es cuando entra en función lo que es la infraestructura como tal de estos warehouses, ¿no? Ahí ya terminó, se tardó aproximadamente 1 minuto en hacer esta carga, ¿no? Aquí me está mandando un listado de todos los archivos que previamente revisamos, ¿no? Que son los que se tienen, cuántos archivos, cuántos registros se pudieron convertir, se pudieron almacenar, ¿no? Cuántos son, si tuvimos algún error, ¿no? Cuando se presentaron, aquí podemos tener una tabla rápidamente de esa estadística, ¿no? Ahora, vimos que se tardó 1 minuto y medio. Les decía que esto también depende mucho, que podemos aprovisionar rápidamente y también los tiempos de estas ejecuciones va a depender mucho del tipo de infraestructura que elijamos, ¿no? En este caso, voy a truncar la tabla, voy a limpiar la tabla, ¿sí? Voy a utilizar otro warehouse mucho más grande, con mejor poder de procesamiento. Para hacer esto, obviamente, lo único que necesito hacer es, selecciono aquí que es el warehouse con el que estoy trabajando. Aquí yo lo puedo redimensionar. Le puedo decir, está utilizando el extra small. Voy a irme a un large, que obviamente tiene mayor poder de procesamiento. Y de esa forma, de esa manera muy rápida y muy sencilla, ya me aprovisioné o ya cambié el tamaño de mi warehouse sobre el cual voy a estar trabajando. No necesité bajar bases de datos, no necesité parar servicios, no necesité sacar a mis usuarios de mi interfaz, no tuve que hacer nada más que simplemente hacer el cambio. Ni siquiera tuve que desloguearme y volverme a loguear, como sucede en muchas arquitecturas de almacenamiento de base de datos. Simplemente lo que hago es vuelvo a ejecutar la sentencia. Ahí está, estoy volviendo a ejecutar mi sentencia, está realizando los pasos. Si checan, no me pidió volver a loguearme, no me está pasando nada de eso. A final de cuentas, la arquitectura de Snowflake permite tener todos estos servicios administrados y precisamente esa independencia de servicios administrados lo que me permite es exactamente realizar este tipo de movimientos. Si checan ahí, con una infraestructura un poco más grande, obviamente el tiempo cambió drásticamente, ¿no? Del minuto que teníamos anteriormente, ahora se tardó 19 segundos para cargar la misma cantidad de registros, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo el potencial que tenemos con Snowflake para poder estar procesando, para poder estar trabajando con esta serie de elementos que nos ofrece, obviamente, Snowflake.
También, como les mencionaba, yo puedo estar creando diferentes aprovisionamientos de warehouse o de infraestructura para ejecutar las consultas. Las puedo hacer de forma con el asistente que tengo por aquí, ¿sí? Que le puedo decir que quiero crearlo y aquí puedo establecer mi serie de parámetros o puedo utilizar el comando, ¿no? Como les mencionaba, todos los elementos puedo utilizar las dos formas para crearlo. Para crear un warehouse simplemente tengo que darle un nombre, principalmente el tamaño, y también aquí estos dos parámetros son muy importantes, son muy interesantes. Uno es el autosuspend. Aquí yo le voy a especificar a los cuántos segundos se va a suspender el equipo o el clúster después a los cuantos segundos de inactividad se va a suspender. Y este elemento que me dice aquí el autoresume puede ser true o false. ¿Para qué? Para que si se suspende esa infraestructura y un usuario vuelve a ejecutar una consulta utilizando esa infraestructura, de forma automática se levante y le dé respuesta al usuario en base a la actividad que está realizando. No, entonces por eso no nos debemos de preocupar de que, oye, necesito el administrador de base de datos ahí que esté revisando que siempre esté arriba la infraestructura para que lo ejecute, ¿no? Por ejemplo, si es una jornada laboral de 9 a 6 de la tarde, bueno, hay que prender los servidores o la infraestructura a las 8:55. ¿Para qué? Para que a las 9 esté disponible y hay que apagarla a las 6:05 porque ya nadie la va a utilizar. Ya no nos vamos a tener que preocupar por esa serie de elementos, sino que todo lo hacemos a través de esta serie de parámetros y que Snowflake lo administre de forma automática, ¿no? Entonces, ya que estoy teniendo esto, voy a ejecutar, voy a mostrarles aquí que, si recuerdan, la carga la hice en este warehouse, en Compute WH. Vamos a ver que me voy a cambiar o voy a establecer que quiero utilizar el otro warehouse y voy a tener acceso a la misma información que tenía en el otro. No es como en los data warehouse tradicionales que solamente ese warehouse estaba casado con ese storage y tenías que hacer otros pasos adicionales para que el otro clúster pudiera ver la información. Aquí nos evitamos toda esa serie de elementos porque todo lo hace de forma automática Snowflake. En este caso le voy a decir, lo puedo hacer de dos maneras. Simplemente le doy clic aquí y lo selecciono o desde aquí le digo que quiero utilizar ese warehouse. Voy a utilizar la instrucción. Voy a cambiarme de rol. Es que no he ejecutado el warehouse. Me lo ejecuto. Ahí está el warehouse. Y ahora sí me puedo cambiar al warehouse. Ya está ahí. Si checan de forma automática, me cambió aquí el warehouse, ¿no? Ya no estoy utilizando Compute WH, ya en automático lo estoy utilizando. Le voy a decir que quiero utilizar esa misma base, la base de datos, la de CityBike. Voy a utilizar el esquema público y quiero que me traiga simplemente los primeros 20 registros, nada más para que vean que puedo utilizar esos elementos que previamente utilicé, que previamente cargué. Entonces ahí le doy cargar, le doy ejecutar. Y si checan, aquí veo sin ningún problema la información que procesé en otro warehouse, ¿no? Entonces tenemos esa independencia de warehouse, podemos crecerlos, podemos crear nuevos, podemos eliminarlos y no nos preocupamos si se pierde o no la información. ¿Por qué? Porque están trabajados de manera independiente, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas que nos ofrece Snowflake al utilizar esta infraestructura. Ahora, ¿qué tanta complicación o qué tan difícil es poder estar trabajando o poder estar realizando en un momento dado ya consultas más complejas, ¿no? Ahorita nada más vimos cargas y traerme el top 20, ¿no? El top 100, dependiendo de eso. Pero ¿qué tan difícil es, por ejemplo, ya cuando queremos hacer operaciones ya grandes, ¿no? Ya del día a día, ¿no? Sobre todo con un gran volumen de información. En este caso, vamos a ver cuántos registros cargamos para saber con qué cantidad de información es con la que vamos a trabajar. Podemos hacerlo de dos maneras. Uno, el clásico es, hago un select count sobre la tabla, pero bueno, ¿cuántos recursos me implicaría ejecutar o lanzar ese query? En cualquier manejador de base de datos. Con Snowflake, a final de cuentas, como también maneja independientemente la metadata, podemos hacer eso con un par de clics sin necesidad de estar utilizando recursos, por este caso de los recursos del warehouse, ¿no? Simplemente si yo le doy clic a la tabla,
de forma inmediata me va a dar una estadística de cuántos elementos tengo. En este caso, almacenamos alrededor de un poco más de 61 millones de registros que representan 1.6 gigabytes en tamaño de información. Para la cantidad de datos, la carga que hicimos, que estuvimos trabajando en dos ubicaciones totalmente diferentes, y además que todo está basado en la nube, para hacer una carga en menos de 20 segundos me parece que es un tiempo bastante muy bueno, ¿no? Entonces, para poder manejar grandes volúmenes de información, Snowflake no les va a representar ningún problema, ningún dolor de cabeza al momento de estar realizando esta serie de adecuaciones, ¿no? Ahora, vamos a ver cuánto tiempo le toma a Snowflake ejecutar una agregación, hacer un truncado de datos, más un count, más un promedio, ver cuánto le cuesta a Snowflake trabajar sobre estos 61 millones de registros, ¿no? Voy a seleccionar yo el elemento, estoy trabajando en otro warehouse, me voy a colocar ahí, le doy a ejecutar y vamos a ver cuánto tiempo le toma a Snowflake hacer todo este tipo de operaciones. Le llevó menos de 4 segundos hacer agregaciones sobre 61 millones de registros y entonces aquí rápidamente puedo ver la división de viajes, cuántos viajes hubo, el promedio de la duración de estos viajes, la distancia. Si ven aquí, rápidamente me estuvo respondiendo Snowflake cómo es que estuvo trabajando o cómo es que se está comportando con estos diferentes elementos, ¿sí? Ahora, si se tardó 3.79 segundos. Ahora, si yo vuelvo a ejecutar el mismo query, no, digamos, pasó cierto tiempo, quisiera volver a revisar los resultados. Si yo le doy clic de nuevo a la ejecución, si checan aquí, bajó el tiempo drásticamente, ¿no? Si de por sí 4 segundos era corto en comparación a la gran cantidad de información, ahora 54 milisegundos, pues bueno, diríamos que el query vuela. ¿Por qué pasa esto o a qué se debe esto? Snowflake también maneja esta parte de caché, ¿no? Entonces, si ya ejecuté los resultados, lo mantiene ahí. Si alguien me vuelve a pedir la misma información o ejecuta el mismo query, lo que va a hacer, en lugar de ir directamente a todo su repositorio, hacer los cálculos y volverlos a tener ahí, es revisar si en el caché cumple con los criterios de ese query. Si es así, inmediatamente toma del caché la información y me la presenta. Por eso es que el resultado va a ser mucho más rápido para subsecuentes ejecuciones. Esto va a ayudar mucho, sobre todo si están haciendo ejecuciones o están trabajando con información muchas veces histórico, ¿no? Que a veces el primer query del día va a ser el que se va a tardar un poco más, pero cuando se hagan consultas alrededor de los demás tiempos, se puede diferentes elementos que se puedan estar checando por ahí, ¿no? En un segundo continuamos. Como les comentaba, entonces así es como rápidamente nos puede ayudar, en este caso Snowflake, a tener este procesamiento rápido. Entonces no nos preocupamos mucho por esa parte, ¿no? Ahora vamos a ejecutar alguna otra sentencia sobre la misma cantidad de datos, sobre la misma información. En este caso voy a hacer la parte que teníamos arriba, ¿no? De conteo de viajes, pero en este caso lo quiero a nivel de mes, ya no lo quiero a nivel de hora.
Vamos a ver cómo se comporta. En este caso voy a ejecutar la sentencia y si checan, obviamente se tardó muy poco en comparación a la primera sentencia que ejecuté. ¿Por qué hace esto? Como les comentaba también acerca del, en este caso del caché, no nada más es que coincida el query para que dé los mismos resultados, sino que también Snowflake se basa mucho en esta parte de si ya la información que tengo en el caché me ayuda a responder esta serie de elementos o de operaciones, entonces va a tomar los resultados del caché para hacer una nueva agregación, como en este caso fue hacer el corte por mes. ¿Para qué? Para entregar los resultados de forma más rápida, ¿no? Entonces, ahí también radica mucho la inteligencia de por qué Snowflake es muy eficiente en el manejo de grandes volúmenes de información, ¿sí? Ahora, vamos a revisar otro elemento muy rápido que también tiene Snowflake, que es un gran diferenciador, es la parte de clonado de datos, clonado de información. Imaginemos que estamos trabajando con un ambiente de desarrollo, ¿no? Que nuestro equipo de desarrollo quiere trabajar con su conjunto de datos. ¿Para qué? Pues bueno, simplemente para ver si un nuevo desarrollo va a haber algún cambio en nuestro procedure, en un nuevo programa, en un nuevo reporte, pero no quieren tocar los datos de producción pues simplemente por las formas o los criterios que tenemos para liberación de productos, ¿no? Para liberación de desarrollos. En este caso, yo puedo clonar los datos simplemente con una instrucción, crear una tabla en base a, este va a ser el nombre de la tabla y quiero que se clone en base a la tabla principal que manejamos TRIPS, que en este caso son 61 millones de registros, arriba de 61 millones de registros. Esto en un data warehouse tradicional, ¿cuánto tiempo le tomaría? Y todo el esfuerzo que implicaría, ¿no? Sería ver primero si tenemos el espacio de almacenamiento adecuado, sobre todo 1.8 GB, digamos un poquito, pero imaginemos que es una tabla de alrededor de 60 gigas. Nuestro administrador de base de datos sería el primero que nos diría, no hagas eso porque no hay espacio, te voy a traer una muestra significativa de los datos y con esa trata de trabajar. Con Snowflake nos evitamos mucho esa serie de elementos. ¿Por qué? Porque tiene algo que se le llama parte de sus características, que es el Zero Copy Cloning, que lo que hace es, podemos nosotros copiar los datos, poder copiar los elementos, los registros, toda una tabla entera, a otro esquema, a otra base, a otro elemento, ¿sí? Y ponerle un diferente nombre, independientemente del tamaño que sea, lo va a hacer uno de forma muy rápida y sobre todo, como todo hay un manejo antes a nivel de metadata, lo único que va a hacer es, va a crear un tipo de link hacia esos datos que se tienen ahí. No es que los copie tal cual, sino simplemente crea un link, digamos, en este caso a la tabla trips-dep, apuntando a los datos originales, ¿sí? ¿Para qué? Para que, digamos, tanto si yo consulto como trips o trips-dep, los dos van a ir al mismo espacio de almacenamiento, ¿sí? Pero lo van a manejar de forma diferente. Solamente hay un cambio o se inserta un nuevo registro o se modifica el espacio de almacenamiento cuando hacemos una modificación a esos elementos, a esos registros, o se insertan unos nuevos, ¿no? Ahí es cuando sí, ahí sí va a generar nuevo espacio. Pero si esos registros no cambian, simplemente como les mencionaba, el esquema de desarrollo, quieren datos, un volumen de datos para probar, pero no van a hacer una modificación, esta es una característica muy buena que les puede ayudar y va a quitar dolores de cabezas a equipos de desarrollo y administradores de base de datos. Vamos a ver cómo funciona. En este caso, yo le digo que quiero crear la tabla. Ahí se tardó un segundo. Vamos a refrescar mi administrador o explorador de objetos. Y aquí tengo la tabla trips y aquí tengo la tabla tripsdep con prácticamente la misma estructura y la misma cantidad de registros, ¿no? Entonces, así de rápido es como puedo yo estar trabajando con toda la cantidad de información y con todos los diferentes elementos y clonar esta serie de cuestiones, ¿no? Esta es una característica muy interesante que podemos estar trabajando con Snowflake. Ahora, otro elemento importante que les decía es, ya trabajamos con datos estructurados, con tablas CSVs, pero oye, Esther, tú mencionaste que podías trabajar con datos no necesariamente estructurados. Vamos a ver un ejemplo de cómo puedo yo trabajar con datos semiestructurados, con archivos XML, archivos JSON, ¿no? Digamos que son
uno de los estándares que ha tenido mucha explotación en los últimos años en la industria y cómo es que lo puedo manejar. Para eso voy a crear otra base de datos. Voy a crearla rápidamente. Vamos a estar trabajando con datos del clima, ¿no? Que regularmente vienen en un formato JSON, llámese el Yahoo, el manejo del clima en Yahoo, o si tiene la aplicación AccuWeather o The Weather Channel. Todos ellos, si quieres obtener información de clima de una determinada región o ciudad, bueno, te lo van a entregar en un formato JSON, ¿no? Es el formato que manejan. Entonces, vamos a hacer una mezcla de, bueno, todos los viajes que se realizaron, digamos, queremos hacer una analítica de cómo se comportaron y vamos a hacer también un estimado una correlación, en este caso con datos del clima, para ver qué tanto puede afectar el clima con el número de viajes que se hayan estado realizando, ¿no? Por eso lo que vamos a hacer es, ya tenemos los datos del clima, lo bajamos del Weather Channel, lo bajamos con un formato JSON, pero ahora quiero hacer un join con mi CSV, bueno, con mi tabla, en este caso de los viajes, para poder hacer esta correlación. En un esquema tradicional tengo que descargar los archivos, generar un programa o en un ETL hacer ese mapeo de forma manual, digamos, para poder sacar cada uno de los elementos, ver dónde está el clima, la ciudad, la hora, la fecha y todos esos elementos, y ya después hacer un join para todo esto. Vamos a ver cómo todo eso lo podemos hacer rápidamente con Snowflake sin necesidad de algún elemento externo. Entonces, ya creé la base de datos. Voy a decirle que voy a ocupar el otro warehouse, el que habíamos hecho, el Compute W Warehouse. Le voy a decir que quiero utilizar la base de datos Weather, el esquema público, y voy a crear una tabla donde voy a almacenar todos los archivos JSON, ¿no? Muchas veces o en muchos elementos o muchas bases de datos tradicionales, primero tendríamos que crear la tabla ya con los elementos o los campos estructurados para después cargarla. Con Snowflake no, con Snowflake podemos cargar primero los datos y ya sobre los datos podemos hacer consultas y si queremos, a partir de ahí, crear ya una tabla en un formato columnar para que cualquier persona lo pueda utilizar, que es el caso que vamos a hacer. En este caso voy a crear una tabla que se llama JSON Weather Data, donde lo voy a guardar en un campo de tipo variant. A muchos no les puede sonar este tipo variant. Este tipo variant es un tipo de datos de Snowflake, donde lo que me va a permitir es guardar cualquier archivo o información, ya sea en formato JSON, XML, en todos estos formatos semiestructurados, ¿no? ¿Para qué? Para que sea de fácil acceso, de fácil consulta. En este caso voy a crear la tabla, ya la creé. Voy a crear, como lo hice anteriormente, una liga hacia mi repositorio de archivos donde están estos JSON. En este caso le voy a llamar New York City Weather, que también está en un Amazon S3, está público, entonces no necesito especificarle la contraseña. ¿Sí? Ahora vamos a revisar esos archivos, vamos a revisar, quiero ver que existen los archivos, ¿no? Tal vez está vacío porque me los van a llenar más al rato o para revisar que existen al día, no sé, esto lo podemos estar haciendo en cualquier momento del tiempo. Voy a listar el contenido de los archivos y si checan, aquí están los archivos, está la ruta y aquí están los archivos, están en un formato JSON comprimido, ¿para qué? Para optimizar el espacio, ¿no? Aquí viene mi tamaño, una cifra de verificación y cuándo fue la última vez que se modificaron estos archivos, ¿no? Ya que validé que tengo mis archivos, ahora sí voy a hacer el llenado o voy a hacer la carga de esos archivos o el contenido de esos archivos hacia una base de datos a una tabla en Snowflake. ¿Cómo lo hago? Muy similar a como lo tenía anteriormente en el CSV, copy into, ¿a dónde? ¿Desde qué ubicación? Desde esta ubicación que es la lista, el stage, y el tipo de formato que es, en este caso, un JSON, ¿no? Los JSON no tienen mayor particularidad o mayor parametrización como pudiera ser un CSV, que sí trae ciertas particularidades, ¿no? En este caso le voy a decir que quiero que lo ejecute. Ahí está procesando lo que es la carga. Se tardó 2.44 segundos en realizar la carga de alrededor de 61 archivos, ¿no? Que pueden tener N cantidad de registros, ¿no? Vamos a ver cómo es que se ve la información. Voy a hacer una consulta directamente a la tabla. Aquí la tengo. Si checan,
es el formato JSON. Si yo abriera ese archivo en el Amazon S3, lo vería de esta forma, ¿no? Está claro que es un formato semiestructurado, ¿no? Que difícilmente pudiera realizar rápidamente una consulta de, quiero saber la ciudad y el clima a una determinada hora del día, ¿no? Eso pudiera ser difícil si estuviéramos en un data warehouse tradicional. Pero en Snowflake es sumamente muy rápido por hacer una consulta. En este caso, yo tengo aquí, Snowflake nos da esta forma de consulta sobre objetos semiestructurados, ¿sí? Si yo sé cómo es la estructura, simplemente puedo hacer un arreglo de consultas o una calificación de los campos, de cómo vienen, en qué orden van a estar y darles de esta forma muy rápida la conversión de semiestructurado a estructurado, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas que nos da Snowflake, ¿no? En este caso simplemente lo voy a filtrar por la ciudad de Nueva York, que es este ID, y quiero que me traiga los datos importantes, ¿no? El timestamp, que es a qué hora se tomó la temperatura, el ID, el nombre, el país, las coordenadas específicamente de esa parte de la ciudad, si había nubes, no había nubes, digamos, datos importantes para poder hacer un análisis en base al clima, ¿no? En este caso voy a crear una vista para que desde la vista cualquier persona pueda hacer consultas a esta información. Las vistas, como ven, es prácticamente la sentencia igual a cualquier manejador de base de datos, SQL Server, Oracle, D2. Voy a darle ejecutar, ya creé yo mi vista, voy a actualizar aquí para ver que sí se estén creando los objetos. Aquí está la nueva base de datos que yo acabo de crear. Aquí está el JSON Weather, que son alrededor de 57,894 registros. Y aquí está mi vista. Obviamente la vista, ¿por qué no me da campos o no me da la cantidad de registros como en la tabla? Pues como sabemos, simplemente es una representación lógica de alguna consulta, ¿no? No es que esté almacenando datos. Podemos generar vistas materializadas como en algunas otras tecnologías de base de datos, pero ya depende mucho la situación. Ya creé mi vista. Vamos a ver cómo me arroja la información de la vista, ¿no? En este caso, quiero yo tener toda la información del clima, específicamente del día 1 de enero del 2018. ¿Cómo se imaginarían que esto fuera? Se imaginarían que fuera en este formato semiestructurado o ya sería de forma estructurada. En este caso debería de ser de forma estructurada, ¿no? Ya me debería de dar columnas con los datos para que yo pueda hacer el análisis de una forma muy rápida. Vamos a ejecutar la sentencia. En este caso se tardó 339 milisegundos, prácticamente no se tardó nada, y ahora sí ya tengo en un formato más accesible, más entendible, la información en comparación a que tuviera un gran archivo separado por llaves, con una gran cantidad de datos que difícilmente me podría costar analizar. En este caso, aquí ya lo tengo separado, ahora sí ya tiene un sentido más ameno para poder hacer la analítica de este tipo de información, ¿no? Ahora sí ya puedo hacer la mezcla o el join de los viajes con el clima, ¿no? Saber cuántos viajes se realizaron con un clima soleado o cuando estuviera lloviendo o como es el caso de Nueva York si estuviera nevando, ¿no? Subió o bajó el número de viajes, ¿no? Poder determinar eso y hacer una analítica más importante, ¿no? Este es, digamos, en caso de clima, pero ya si estamos hablando de caso de negocio, bueno, ¿cuánto afecta, no sé, la compra de insumos con el tipo de cambio, ¿no? Subió, bajó, todo ese tipo de elementos se pueden hacer rápidamente. Ahora, para hacer las consultas es totalmente sentencia SQL, sentencia estándar SQL, donde yo le establezco el join de los dos elementos que quiero. En este caso estoy haciendo un truncate para estar haciendo el join en base a la hora y simplemente le establezco, bueno, cuántos viajes se realizaron dependiendo del clima que se estuvo realizando, ¿no? Obviamente aquí hay que tener en cuenta que estamos trabajando con 61 millones de registros por un lado, más obviamente 57,000 registros, ¿no? El cruce que puede generar esto, ¿cuánto puede costar en poder de procesamiento? Vamos a ver cuánto le cuesta a Splunk, a Snowflake ejecutar esta parte. Ejecuto yo mi sentencia, 1.25 segundos le costó
a la plataforma poder darme el resultado, haciendo una gran cantidad de millones de registros. Entonces, es una plataforma bastante robusta, ¿no? Aquí yo puedo ver, lo voy a ordenar. Aquí estoy viendo que cuando es un clima despejado, se realizaron prácticamente la mayor parte de mis viajes, ¿no? Entre clima sin nubes y con nubes fueron donde mayormente se estuvo realizando, ¿no? Cuando hay nubosidad, cuando hay bruma, es obviamente las condiciones donde menos viajes se han estado realizando, ¿no? Entonces, así de rápido es como podemos estar trabajando o podemos llegar a trabajar con datos semiestructurados, con datos estructurados, ¿no? ¿Para qué? Para dejar esto listo para cualquier usuario, un usuario de negocio, un analista, ya pueda hacer sus análisis y no se tenga que preocupar por hacer las conversiones o hacer los casos pertinentes para poder revisar toda esta información, ¿sí? Ahora, por último, quiero hablarles de una característica importante de Snowflake, que es la parte, en Snowflake le llamamos el time travel. Este de time travel o el viaje en el tiempo no es más que poder estar seguros o poder recuperarnos ante algún tipo de eventualidad. Llámese que fue un borrado accidental, ¿no? O algún cambio, alguna modificación sobre algún elemento, algún registro, alguna tabla, y bueno, poder recuperarnos rápidamente, ¿no? Muchas veces, ¿qué pasa cuando borran una tabla, ¿no? En sus infraestructuras. ¿Qué es lo que pasa? Ah, bueno, hay que ir con el DBA debe de buscar el respaldo, ojalá y lo tuviera, el respaldo de esa tabla de base de datos, pedirlo que lo suba a un esquema temporal o a alguna base de datos que se tenga ahí para realizar esta serie de cuestiones. Y una vez que se tiene eso, pues bueno, revisarlo, ejecutar una serie de sentencias para saber qué registros son los que vamos a llevar de una tabla a otra y poder recuperarnos, ¿no? Uno es el esfuerzo humano que implica todo eso y todos los diferentes factores que se deben de cumplir para que se haga, y el otro es el tiempo que toma todo eso, ¿no? Entre recuperarlo, si lo llevamos a una cinta y todo eso, todo el tiempo que nos llevaría. Con Snowflake es sumamente muy rápido llevar esa parte y no necesitamos depender de algún respaldo de cinta y todo eso. ¿Por qué? Porque Snowflake en esta parte del time travel puede llevar un control, esta parte de los backups lo puede llevar o puede resguardar esta información desde las últimas 24 horas hasta los últimos 90 días, ¿no? Tenemos esa gran ventana de tiempo para poder hacer una recuperación de información en dado caso de que pasen ciertas situaciones. En este caso, yo voy a eliminar una tabla. Voy a eliminar la tabla donde cargamos los archivos JSON, ¿no? Simplemente le doy un drop table, elimino la tabla. Ahora, si intento buscar en la tabla, ¿qué es lo que pasa? Me dice, no existe la tabla o no estás autorizado. No, hay un error. No puedo yo continuar. Ahora, yo tengo esta característica, esto parte del time travel es, puedo hacer un drop de esta tabla, ¿no? De deshacer esa operación o restaurar esa tabla. En este caso, simplemente ejecuto el un drop table. Y ahora, si vuelvo a ejecutar la sentencia, de forma rápida y automática, tengo esa opción de puedo estar recuperando, ya recuperé la información sin necesidad de estar trabajando con un respaldo o que intervenga el administrador de base de datos, ¿no? De forma rápida puedo estar checando toda esa parte, ¿no? Ahora, eso es un caso, ¿no? Que eliminemos un objeto, pero ahora, ¿qué pasa si alguien accidentalmente modifica algún dato? ¿No? ¿Cómo nos podemos recuperar en Snowflake acerca de esas situaciones? Me voy a cambiar a la base de datos del Citibank, es donde vamos a estar trabajando, en el esquema público. Y si recuerdan, tenemos la base de datos de viajes, ¿no? La tabla de viajes. Ahí voy a modificar lo que es el Star Station Name. Le voy a poner UPS, que esa es la estación que inicial, y lo voy a hacer sobre todos los registros que tengo, ¿no? Los alrededor de 61 millones de registros. Voy a hacer mi cambio. Estoy ejecutando lo que es tal cual el update, ¿no? Lo está ejecutando, ahí me está diciendo que actualicé 61 millones de registros. Vamos a validar que sí haya hecho el cambio. Aquí lo veo, todas las estaciones empiezan con ups o es ups, entonces ahí estoy dándome cuenta que pues, hay alguna falla. Ahora
tengo yo una opción o tengo diferentes opciones para poder recuperarme de este tipo de errores, ¿no? Que ciertamente son muy comunes, ¿no? Tengo diferentes formas. Uno es, si yo sé exactamente el momento del tiempo en el que la tabla estaba con los datos correctos, bueno, puedo hacer una consulta para que se vaya exactamente, que me traiga los registros cómo estaban hasta ese momento del tiempo, ¿no? En ese momento del tiempo o antes de o después de, ¿no? Dependiendo del caso que queramos estar analizando. O como es en este caso, Snowflake siempre guarda un query ID. Si checan, si han visto todas nuestras consultas, aquí está el query ID. Siempre lleva un identificador de todas las consultas que hagamos, no nada más de nuestra sesión, sino de diferentes sesiones, ¿sí? Siempre le va a dar un identificador. Entonces, lo que podemos hacer es recuperarnos o ir hasta antes de que se haya ejecutado cierta sentencia, ¿no? En este caso, vamos a ver, queremos la información antes de que hayan ejecutado el update, ¿no? Que es en este caso, ¿no? Quiero que me traiga el update, quiero que me traiga, busque el query ID de el update que realizamos, ¿no? Antes de que se haga el update, porque sé que antes de eso estaba bien la información. Voy a ejecutar mi sentencia para que lo recupere de forma automática. Este information schema puro .query history, así como muchos manejadores de base de datos, aquí es donde trae la información prácticamente de todo lo que se está realizando en Snowflake, ¿no? Trae muchas estadísticas, muchos históricos que como cuestión de rendimiento podemos revisar para hacer ciertas adecuaciones o análisis del comportamiento que tengamos, ¿no? Entonces, ya la sentencia ya me guardó el query ID, ya lo tengo en una variable. Ahora lo único que voy a hacer es, voy a reemplazar o voy a recrear la tabla con el resultado de la información que tenía hasta antes del update. ¿Sí? Voy a volver a ejecutar este update para que vean que todo, la estación de inicio dice, ups, ahora voy a recrear la tabla, ¿no? Ahí está recreando la tabla con todos los registros que se tenían, ¿sí? Hasta antes del update, y después voy a volver a ejecutar el query para ver que en realidad me haya recuperado de ese error. Entonces, en este caso, aquí ejecuto, y si checan, ahora sí ya me viene los diferentes nombres de estaciones que tenían hasta antes del error al momento de la actualización, ¿no? Porque muchas veces pueda pasar eso, ¿no? De que no le aplicaron una cláusula where o hicieron cambios sobre algún elemento o no era ese valor, y pues bueno, todo lo que tendríamos que hacer para recuperarlo, ¿no? Como les comentaba, irnos a un respaldo y que el DBA lo haga, ponerlo en otra ubicación, analizarlo y volverlo a traer. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿qué pasa si esta información es transaccional y el respaldo lo hicimos en la mañana? ¿Cuánto tiempo vamos a perder o cuántas transacciones se perderían porque no tenemos el respaldo de forma tan periódica? Con Snowflake nos perdemos de eso. ¿Por qué? Porque ese es un esquema que propiamente maneja Snowflake, ¿no? Se parametriza hasta qué periodo de tiempo queremos. Como les mencionaba, el máximo periodo de tiempo son 90 días y digamos, ahí podemos estar creciendo hasta en eso, ocupar el máximo o ocupar menos dependiendo el tamaño de la tabla y pues la criticidad de la misma, ¿no? Sobre todo si son tablas que cambian mucho, pues conviene ese tiempo. Si son catálogos o eso, pues tal vez pueda ser un menor tiempo, ¿no? Para no ocupar tanto espacio de almacenamiento, ¿no? Que es lo que podemos estar manejando aquí, ¿no? Entonces, así de esa manera, este es un vistazo sumamente muy rápido de las diferentes potencialidades que tenemos al momento de estar trabajando con Snowflake. Si checan, es sumamente muy sencillo manejarlo, sumamente muy poderoso si que estamos hablando de cantidad de información, ¿no? Uno, podemos trabajar con millones de registros. Dos, podemos almacenar esos millones de registros porque como lo estamos almacenando en la nube, llámese un Amazon, un Google Cloud o un Azure, podemos crecer ese espacio de almacenamiento sin ninguna restricción como la pudiéramos tener en estos momentos con un sistema on-premise, ¿no? Si también tenemos un servidor, super servidor con una SAN, oye, ya se está acabando el espacio de la SAN o el del arreglo de discos, pues bueno, vamos a buscar otro arreglo de discos y en lo que el proveedor me lo manda y todo eso, pues pasó mucho tiempo, ¿no? Aquí simplemente como checan puede ser a través de un par de clics, puedo yo estar redimensionando, ya sea hacerlo más grande o hacerlo más pequeño, dependiendo a mis necesidades, para que obviamente solamente pague por lo que estoy consumiendo.
no voy a pagar por un equipo que va a estar prendido ahí tal vez 365 días del año y en tiempo efectivo solamente sea un mes el que lo esté ocupando. Con Snowflake tenemos esa flexibilidad sin tener tampoco el problema o el dolor de cabeza de quién lo va a estar administrando. Todo eso simplemente se parametriza desde un inicio, se puede estar adecuando después, pero simplemente ya no nos tenemos que estar preocupando mucho por la administración. ¿Sí? No sé, Mau, aquí que continuamos con una serie de preguntas y respuestas, o no sé, que continuamos con la sesión. Exacto, Stevie. Queremos ver quién de la audiencia tiene preguntas respecto al contenido que acabamos de revisar. Mientras se animan a compartirnos sus preguntas, quiero compartir el siguiente slide. Son casos de uso con Snowflake, son webinars que tendremos en las siguientes fechas con algunos temas que muy seguramente ustedes pueden considerar dentro de su organización. Aquí vamos a utilizar Snowflake para poder enseñarles cómo los podemos resolver. Y por el momento no hay ninguna duda, ninguna pregunta. Queremos ponernos también a sus órdenes y si más adelante buscan alguna sesión con nosotros para poder platicar sobre algún tópico de interés, con gusto lo podemos generar. Stevie, no sé si tengas tú algún comentario más. Sí, digamos, este es un vistazo rápido a la plataforma, como muestra Mauro aquí en la pantalla. Tenemos algunos casos, o vamos a hablar acerca de algunos tópicos ya específicos, utilizando o basándonos en la plataforma. El siguiente, dentro de una semana, es específicamente este de Marketing Analytics, cómo apoyándonos de esta plataforma con lo que estuvimos viendo hoy y de algunas otras series de herramientas, podemos potencializar o podemos ayudarles en esta parte de estos tópicos, ¿no? Así como si ya utilizan la plataforma de Tableau como BI, pues bueno, esta integración con Snowflake, cómo los puede potenciar. También es muy interesante esta parte de Data Warehouse o Data Lake, ¿no? Está ese dilema, ¿no? De, bueno, ¿qué hago? Me lo llevo todo al Data Lake, lo manejo todo como un Data Warehouse y ver cómo Snowflake nos ofrece la respuesta a esta incógnita, ¿no? También cómo utilizar este warehouse para servicios financieros, sobre todo ahorita que hay muchas regulaciones y muchos cambios en el manejo de ellos, cómo Snowflake puede ayudarlos. También si son de la parte de retail, cómo podemos ayudarles también con soluciones que hemos creado para esta parte, retail, logística. Y también si están enfocados a la parte de creación de aplicaciones con ingesta en tiempo real, cómo les podemos ayudar, cómo les podemos dar tips para manejar mejor estas plataformas y obviamente sus desarrollos, sus aplicaciones tengan un mejor éxito y sean de un mejor uso para sus usuarios, ¿no? Perfecto, tenemos una duda por parte de Wilson Pérez. Dice, en el caso de que se necesite realizar una limpieza de datos, ¿cómo se podía trabajar en la herramienta sin necesidad de recurrir a un proceso ETL? Aquí lo que tenemos es, aquí en Snowflake, digamos, vimos el comando, déjense los muestro aquí, voy a ir un poquito más arriba. Tenemos aquí el copy into, ¿no? Que digamos es hacer la carga de una fuente, en este caso fueron archivos, que hago la carga de la fuente y la voy a almacenar directamente en Snowflake. Aquí tenemos dos formas, ¿no? Como vimos el caso del JSON, lo cargaba en un archivo y sobre el archivo a través de una sentencia SQL y obviamente de funciones de propio Snowflake hacía esa transformación como de no estructurado a estructurado. Así podemos aplicar ese caso tal vez para juntar con otro catálogo y dejar en una tabla final, hacer esa limpieza o generar a veces un store procedure. Y también este mismo comando, el copy into, tiene otra serie de parámetros, otra serie de adecuaciones que podemos hacer también para llegar a hacer esta limpieza de datos, ¿no? Por ejemplo, no sé, estaba cargando los datos del clima y tal vez no me interesa el clima nevado. ¿Por qué? Porque aquí en Latinoamérica, específico la Ciudad de México, no cae nieve, ¿no? Entonces, ese tipo de registros no me interesa, ¿no? Podemos meter una serie de filtros, sería ver el caso, pero Snowflake nos permite todo a través de los propios comandos que trae, ¿no? Como les comentaba,
utiliza SQL estándar, pero también se potencia como cualquier manejador de base de datos con sus propias funciones, sus propias parametrizaciones que nos ayudan a hacer esto sin necesidad de utilizar un ETL, ¿no? Un ETL depende, si ya lo tienen, pues puede ayudar a ciertas funciones, pero como ven aquí, todo lo puedo hacer a través de scripts, ¿no? Que se pueden dejar adecuados. Incluso hay una característica que se llama Snowpipe, que es que va muy relacionado con el webinar que vamos a tener de aplicaciones en tiempo real, que es cada vez que esté llegando la información, el propio Snowflake a través de serie de mensajes, dependiendo en dónde lo apliquemos, si es a Amazon, Google o Azure, tienen sus formas, pero lo que hace es cada vez que llegue, nosotros vamos a hacer esa carga masiva directamente o esa carga por block, por batch, por lotes, hacia una tabla en Snowflake, ¿sí? Y ahí podemos hacer esa serie de conversiones, ¿no? Podemos aplicar diferentes funciones, ¿no? Otro ejemplo pudiera ser a mí no me interesa la tabla de viajes granular, sino yo quiero hacer el concentrado. Entonces podemos aplicar al momento de hacer la carga, podemos aplicar un aggregate, unas funciones de aggregate para que sea de esa manera, ¿no? Así es como podemos hacer esta parte de conversión, de limpieza de datos directamente con Snowflake sin necesidad de un ETL. Tenemos un mensaje de Javier. Javier, no sé si quieras abrir tu micrófono y dar algunos comentarios. Javier nos acompaña por parte de Snowflake. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Javier, adelante. Muchísimas gracias, Mauro Stevie, por una gran presentación y estamos a sus órdenes para cualquier pregunta que tengan, nos las pueden hacer llegar a través de Band. Y pues que tengan excelente tarde y bienvenidos al mundo de Snowflake. Esperemos que les haya gustado y realmente es una tecnología impresionante con un gran alcance y potencial. Perfecto, muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias, Stevie. Nuevamente, muchas gracias a todos los asistentes. Esperamos que este contenido sea de beneficio para ustedes, para su organización y que tengan excelente tarde. En la pantalla estoy dejando mis datos por si alguien desea tener una conversación posterior, con gusto lo podemos hacer.